Frasca en el INPE de Talavera. Él es ingeniero de soporte para la empresa Siemens. Mucho gusto, muchas gracias por venir. Ya hemos estado platicando un poco con él, pero pues ahora sí ya viene las preguntas. Primero que nada, nos gustaría que nos platique un poco de qué es lo que usted hace aquí para la empresa. Ok. Yo actualmente soy ingeniero de soporte técnico y básicamente consiste en brindar soporte tanto al cliente como a otros ingenieros, todo a raíz de cualquier reporte correctivo. En la manera en que funciona el sistema de Siemens es que el cliente llama a un call center. En ese call center le van a tomar sus datos de contacto y le van a pedir una descripción del problema lo más detallado que es posible. No suele ser muy detallado, pero bueno, se intenta. Y a raíz de eso se captura en un sistema que nosotros podemos consultar. Eso genera un reporte y nosotros consultamos ese reporte. Si no es posible diagnosticar o resolver, también puedes intentar resolverlo con ayuda del cliente. Colectas la mayor cantidad de información posible y solicitas una visita para que un ingeniero acuda. En ese proceso tienes que calcular el tiempo aproximado que le debería llevar al ingeniero, ya sea diagnosticar o reemplazar lo que ya pediste, y una idea de qué debe revisar, cuál es qué proceso le convendría seguir para tratar de llegar lo más rápido posible a una solución, ya sea un diagnóstico o una reparación. Y hay casos en los que no puedes hacer absolutamente nada y nada más los pides y los mandas con la bendición y pues les vaya bien. Y ya como ingeniero de soporte te toca analizar esa información y sugerir soluciones. Si después de eso no funciona, a escalar a fábrica para que ya digamos que ahí se completa el proceso. Yo estoy al inicio y en la penúltima etapa potencial de la resolución de un problema. La última tendría que ser ya en un momento dado fábrica. Bueno, sabemos que la carrera de ingeniería biomédica es relativamente nueva en el estado, entonces pues queremos saber qué carrera es la que usted estudió para llegar aquí. Yo soy ingeniero electrónico, especializado en ingeniería industrial. No fui particularmente un estudiante ejemplar como estudiante. Tengo TDA, debo reconocer que falté a muchas clases, me dormí en demasiadas clases. Cada vez tengo menos memoria de cómo fue ese proceso. En gran parte, sobre todo en los primeros años, sí fui un poco muy autodidacta, precisamente porque no podía tanto, me podía distraer con cualquier cosa y llegaba tarde, me quedaba platicando en el pasillo y ya no entraba. Mucho de lo que aprendí lo aprendí directamente ahí en la biblioteca. Yo quería ser médico cuando estaba chamaco y mis hábitos de estudio me dijeron, no, conmigo no lo vas a hacer mal. Y preferí ser ingeniero y en cierta forma sí se acomodó. No hablaba de muchachos, yo me casé a los 22 años, pero tuve que salirme de la biblioteca a los 20. Había empezado a trabajar a los 21. Había empezado a trabajar a los 20 en Maquila, por cuestiones económicas, socioeconómicas, tiempo completo, y no la armé. En ese momento yo pensé que ya no iba a volver a entrar, pero luego me casé y como técnico me di cuenta que no me iba a alcanzar. Entonces me dije, no, mejor sí vuelvo. Y mejor vuelvo. No lo hagan muchachos, no se los recomiendo. Está muy... Viva sus etapas. Sí, vivan sus etapas, muchachos. Vivan su juventud, no anden haciendo esas cosas. Al final, en realidad, soy electrónico, soy técnico electromecánico en el Cebetis. Para cuando logré entrar a esta empresa, sí tenía más o menos las bases que me permitieron entenderlo todo de una manera un poco más sencilla en la gran mayoría de los componentes del sistema. Yo entré a trabajar a la empresa en 2010 bajo circunstancias muy particulares, circunstancias que me llevaron a trabajar solo
completamente solo desde los 3 meses en que me contrataron hasta, en realidad, prácticamente hasta la contratación de su maestro, unos casi 6 años después. Eso me forzó a ser, sí, muy independiente, pero también a estudiar de forma muy profunda el funcionamiento de los equipos. Una combinación entre la necesidad de resolver y el miedo a ser despedido. ¿Usted cree que esta autonomía que lo dejaron trabajando solo al principio de su trabajo es lo que lo ayudó a escalar a ser sí, el aprendizaje real, la comprensión total o la comprensión real del funcionamiento de un equipo y de muchas cosas en la vida se da en la experiencia. Al tener que resolver y hacer pruebas, cometer errores y ver las consecuencias, ver qué hacías y le picabas ahí y salían chispitas o ese tipo de situaciones me llevaron a comprender de forma más fácil no sé si más fácil, pero sí más profunda el funcionamiento de todos los equipos. En el caso de, a mí me tocó ser un poco tutor de sus maestros, muchachos, por casi un año, y se dio en unas circunstancias en las que los dos íbamos a un equipo, a un mismo equipo, siempre con la prisa de tener que ir a atender otro, porque atendíamos todo el estado entre los dos, pero y acudíamos los dos al mismo lugar. O sea, era como si lo estuviéramos atendiendo una sola persona en el estado. Y siempre teníamos prisa, siempre había que ir a otro lado. Y eso lo que provocó fue que cuando llegábamos a un lugar había que llegábamos, analizábamos, y me tocaba a mí hacer el análisis, tratar de hacer el diagnóstico, y luego ya, una vez que llegábamos a algo, ya le explicaba a su maestro lo que yo había interpretado del por qué estaba pasando y por qué. Pero creo que su maestro les confirmará, en ese tipo de dinámicas no te permiten comprenderlo por completo. Luis Fernando tuvo bases, pero empezó a entenderlo todo realmente por completo hasta que él le tocó trabajar solo y resolver las cosas por él mismo, al acudir y revisar él mismo los manuales, los diagramas y en ese punto, hasta ese punto quizá, comprender realmente cómo funcionaban esos equipos. ¿Qué tal? ¿No es cierto, Luis Fernando? Bueno, como siguiente pregunta es, pues lleva mucho tiempo trabajando en este campo, entonces, sí, ¿qué es lo que usted hace como para mantenerse actualizado de todas estas tecnologías que están trabajando? Desafortunadamente no hay nada como verlos en el campo, actuar, estando un poco desde el escritorio. Las nuevas tecnologías las tienes que ver en función de cursos. Afortunadamente sí logré tener las bases para entenderlo, pero ahorita dependo enteramente de la información técnica que la misma empresa distribuye. Lo ideal sería estar frente al equipo y verlo y experimentarlo, o al menos ver directamente cómo funciona. Actualmente el modelo, el state of the art de Siemens sí es probablemente el equipo más avanzado que hay de cualquier marca. Digamos, el que sigue en la escala tampoco son equipos de $2 millones, tampoco abundan, pero hay 11 en México. Y hasta ahora, el tiempo que lleva usted
usted como soporte regional, ¿le ha tocado que le llamen para reparar algún equipo? Usted está en tomógrafo, ¿no? ¿Algún tomógrafo que usted no haya tratado de forma física? Uy, sí, precisamente. Bueno, apenas hay un modelo dual que acaba de precisamente el equipo, los equipos que hay 11 en México se llama Somaton Force. Era hasta que salió el Newton Alpha, que es el que les comento que sí estaba muy por encima de cualquier otro. Sí me tocó ir a ver uno, pero para cuestiones relativamente simples. Son equipos muy pesados. Internamente son más de 2 toneladas de lo que pesa. Son equipos de 2 tubos, 2 detectores. En una ocasión que fui, la primera vez que fui, dejé puesto el freno mecánico, esa cosa intentó girar y se dobló ese freno mecánico. Lo tuve que desmontar y duré como 1 hora y media en labor de herrería, lo envolví en toallas para no maltratarlo, dándole golpes hasta que lo enderecé lo suficiente para que pueda volver a ser funcional. En el taller de biomédica de ahí es el Ángeles Valle Oriente, un hospital de Monterrey. Estuvo interesante, pero resucitó. Luego ya después lo mandé pedir, pero sí, es un monstruo. No me tocó nunca cambiarle una pieza, me tocó enderezarles un freno que yo mismo doblé. Pero bueno, fue lo más complejo que llegué a hacer en ese equipo. Y ahora sí me toca dar soporte, ¿no? Entonces, todos esos soportes los has estado en base a tratar de entender el sistema complejo que tienen, un poco dependiendo de los foros. Hay una serie de foros y recopilación de información. Cada reporte que se abre, todo lo que se captura es consultable a nivel mundial. Puedes consultar cualquier ticket que se abra en cualquier lugar del mundo y consultar lo que se hizo para resolverlo. Y aparte hay un foro que sí se especializa en soluciones para determinados problemas, ya sea uno puede subir, te topas con algo que no habías visto y generas una entrada describiendo el error, las circunstancias, los síntomas y qué hiciste para solucionarlo. Eso es de libre consulta para todos los ingenieros y para nosotros. Lo de revisar todos los tickets sí nada más está disponible para gente de soporte. Y yo estoy dependiendo más bien de eso y de lo poco lo que he ido resolviendo. En cuestión de ese equipo, a veces sí he tenido que escalar a fábrica porque si no lo conozco todavía lo suficiente. Y bueno, de las soluciones que da fábrica también pues sí, se va retroalimentando y vas tratando de entender un poquito mejor. El hecho de estar viendo una sola modalidad sí te permite identificar en la gran mayoría de los modelos, al menos en los que ya conociste, aprender muy rápidamente patrones y errores que son un poco más comunes. Esos se pueden resolver de forma más fácil, pero sí hay una diferencia muy grande entre la rapidez con la que puedes hacer un análisis en los equipos que ya conociste y los que son completamente nuevos. Entonces te lo vas topando y en el montaje, en las instalaciones aprendes mucho en función de todo lo que sale mal de esos montajes. En realidad es mala suerte tener un montaje en el que todo te salga bien, porque el día en que las cosas salgan mal ya no te tocó estar ahí. La experiencia como método de aprendizaje sigue sin ser superable. La dificultad para experimentar y entender por completo todo lo que puede fallar, incluso en procesos. Los equipos de radioterapia más recientes
requieren ajustes muy precisos en los láseres. A mí no me tocó hacer, no alcancé a hacer esos ajustes en campo. Entonces tengo que imaginarme que pudieron haber hecho y tengo que imaginarme si los muchachos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Voy aprendiendo junto con ellos respecto a qué está bien y qué está mal. Pero desde mi punto de vista, también el soporte yo también organizaría otro tipo de capacitaciones teórico-prácticas de procedimientos específicos más allá de los cursos específicos de cada equipo. Porque los cursos que hay para cada equipo no siempre son tan completos, no siempre alcanzas a ver todo. Me ha tocado ver equipos donde el equipo que se utiliza está dañado en la parte justa en la que ibas a experimentar y esa parte ya no lo hiciste. Pero bueno, eso es algo que la empresa, nosotros tendremos que aprender a resolver, de ser lo más pronto posible. Además, ¿qué habilidades blandas son las que considera que son igual de importantes que las técnicas en el momento de trabajar en este campo? Y en cualquier campo. La tolerancia a la frustración es muy, muy importante. La comunicación con los clientes, la capacidad de aceptar errores y de escuchar al cliente, aunque el error no haya sido tuyo, aunque lo que el cliente está interpretando como un error no lo haya sido. Esa es una parte que yo en lo particular batallé y ahí me di cuenta que no iba a poder ocupar el puesto de mi jefe. Poder escuchar al doctor sin enojarte, sin tú decir, ok, está bien, sí, yo le digo sí, mamá, no hay problema. Dejar que el cliente se desahogue, aceptar culpas aunque no sean tuyas por el bien en cuestión del manejo del cliente en específico, poder escucharlo, dejar que se desahogue y una vez que se desahoga ya puede escuchar, ya se abra posibles soluciones. La tolerancia a la frustración es muy importante porque va a haber muchos, o sea, hay errores, hay cosas que no van a salir, hay vuelos que se van a perder, hay muchos eventos que te vas a perder. El trabajo en sí es exigente, no tiene un horario específico, hay un horario teórico de entrada y de salida, pero la atención a los equipos en realidad no es tan dependiente de esos horarios. Un equipo que está completamente parado, el cliente te quiere ir desde las 5 de la mañana a 6 de la mañana. No vamos a estar ahí a las 5 de la mañana, vamos a estar a las 6. Pero el hecho de que, por ejemplo, el cliente te lo suelte tarde implica que también probablemente tengas que salir después de tu hora teórica. Los equipos suelen fallar en las fechas más inoportunas, les valen gorro los festivos, les valen gorro tus días especiales, tus graduaciones y tus cumpleaños, no les interesan en lo más mínimo y a veces pareciera que sí les interesan, pero para joder, o sea, pareciera que sí, si tuvieran un problema personal contigo. Todo trabajo en realidad, no solo todo trabajo que implica servicio requieren ciertos sacrificios, y el servicio técnico en particular te quita tiempo, te quita energías, te dificulta tener una dieta en tiempo y forma, los vuelos de las 6 de la mañana son sumamente perjudiciales para tener un buen sueño. Dificultan muchas cosas. Es importante poder tolerar eso sin que signifique que te dejes explotar. Es importante tener una comunicación asertiva
Es importante saber decir no de forma no reportable a recursos humanos, porque la empresa en particular no va a tomar la iniciativa para que tú tengas un equilibrio entre lo personal y lo profesional. Lo personal tuyo le va a valer gorro en tanto le pueda resolver el problema. Quien va a tener que poner el límite eres tú. No se trata de negarse todo el tiempo, se trata de que la parte más pesada se repare. Hay que tratar de mejorar la capacidad de todos para que cualquiera sea capaz de resolver algo, un problema, la mayoría de los problemas que se puedan presentar, y que no dependas de solamente un grupo reducido de ingenieros que sean los capaces de resolver. Y segundo, de que la carga excesiva se distribuya. Si te toca a ti una semana pesada, entiendas que la siguiente no puede seguir siendo igual de pesada, no puede ser el mes igual de pesado y no puede ser el año igual de pesado, porque vamos a tronar físicamente, emocionalmente, nuestra salud se va a deteriorar, pero la empresa no va a ser quien tome esa iniciativa, va a ser uno. Entonces la comunicación asertiva es probablemente lo más importante. Ser amable es algo que puede ser muy sencillo y a la vez no es tan común. El simple y sencillo hecho de ser amable, de saludar, de despedirte en la medida de lo posible. Pero sí es muy importante sencillamente ser amable con los clientes y con los compañeros, aunque te caiga gordo el hijo. Es importante. Y es muy importante porque de hecho ya han corrido gente por no guardar eso. Sí es importante ser amable y puedes gritar, puedes mentar madres, pero procura no dejar un testimonio escrito o grabado de ese fenómeno. Es muy conveniente, no es conveniente dejarlo. Todo lo que hagas en una empresa puede ser usado en tu contra, pero lo será hasta el momento en que ellos lo necesiten. Mientras no lo necesiten, tu expediente puede ser muy gordo, puede estar lleno de problemas, pero estarás bien. El problema es que el día que ellos ya no te quieran, ese expediente será utilizado en tu contra. Cuidado. ¿Usted prefiere la posición que está trabajando ahorita o prefiere la anterior? Disfrutaba más disfrutaba más la anterior en el estricto sentido personal. Me divertía y me entretenía mucho el ser ingeniero de campo, resolver, ir de acá para allá, y me imaginaba yo llegar a ser un experto de un libertal que dice, no, pues llego en un helicóptero, aterrizo a resolver el problema que nadie más ha resuelto. Un poquito mi ego quería hacer eso. Eso no se cumplió, pero en cierta forma tampoco quedé tan alejado. En cierta forma mi trabajo era algo similar. Ahora, teóricamente debería ser más parecido todavía, pero no es lo mismo hacerlo desde la casa, siéndoles honesto. Es más cómodo, puedes trabajar en pijama. Lo que me llevó a buscar, porque yo lo busqué, este cambio yo sí lo busqué. Yo pensaba llegar a soporte en mis últimos 5 años, máximo 10 años en la empresa, pero fueron circunstancias personales y familiares las que me llevaron a buscar estar más en la casa. Ser ingeniero de servicio tiene cosas muy bonitas, conoces mucha gente, conoces muchos lugares. En función de reto personal y profesional es bonito el hecho de resolver cosas. Se siente bien cuando lo resuelves, se siente bien ir aprendiendo, ir
irte haciendo cada vez más especialista, cada vez conocer más y ser capaz de resolver todo lo que a lo mejor otros no han resuelto. Todo eso en cuestión de lo profesional y luego es muy bonito y se disfruta, no los voy a mentir. Pero también está el hecho de que es un trabajo que exige mucho tiempo, en el que se viaja mucho, y el viaje es glamoroso al principio, pero conforme pasan los años pasa de ser glamoroso a cansado. Y en realidad el mensaje que creo importante en ese sentido es el trabajo va a absorber mucho, va a absorber la gran mayoría del tiempo que tienen ustedes disponible, y eso va a dificultar mucho mantener vivas sus relaciones interpersonales. Al principio puede que no se complique tanto, pero conforme pasan los años va a ocurrir un pequeño detalle. Van a dejar de formar parte de la cotidianidad de las personas que a ustedes les interesan, a las personas que ustedes quieren, a todos los niveles. Van a dejar de formar parte de su vida cotidiana, y ellos se van a adaptar. El momento en el que tú quieras volverte a adaptar va a ser difícil, porque ya no formas parte de ese círculo, no formas parte de ese ciclo, porque la gente tiene que continuar sus vidas y tú te vas a, desafortunadamente tú no estás en su dinámica normal. En ese sentido, no vas a poder cuidarlas todas, pero las relaciones que más te importan, quizás sí. Y en ese sentido implica un esfuerzo importante que mantengas una comunicación aunque estés cansado, que hagas esa llamada aunque estés cansado, que mantengas ese contacto aunque estés cansado, con amistades, con familia, y si tienes dependientes, mucho más. Si tienes hijos, no es opcional. Con los hijos no es opcional. Esa llamada, aunque sea tarde, ese salirte y decir, espérenme, y es tarde, no vas a abrir media hora porque tengo que hacer una llamada, aunque estés todavía en proceso. Es importante. La empresa no lo va a hacer por ustedes, la única persona que lo puede hacer son ustedes mismos. Y el tiempo pasa muy rápido y te dejas envolver muy fácil, y antes de lo que te des cuenta hay relaciones que se rompen y que es muy difícil volver a unir, es muy difícil reparar, y que probablemente nunca vuelvan a ser lo que fueron. Es importante que si entran a esta área sean conscientes de que no es algo que puede pasar, va a pasar. Y por lo tanto es importante tomar medidas desde un principio, ser consciente de que va a pasar. Hay pocos empleos donde me puedan pagar lo que ahora gano, y sin embargo ni un solo peso es regalado. Cada peso es desquitado y a veces se quedan cortos, porque el costo de tiempo y emocional también puede ser muy alto, y lo será si no tomamos medidas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Si no te das cuenta, a veces es muy tarde, y a veces demasiado. Si es posible, una vez que te des cuenta, reconstruir cosas, pero
nunca será como era o como pudo haber sido. O sea, siempre habrá secuelas en ese sentido. Este tipo de trabajos, como todo tipo de trabajos que son de servicios y de alta exigencia, no solo de servicios, los mismos jefes son sumamente exigentes. Y si no somos conscientes de eso y de los costos que tienen, nos podemos arrepentir. Y se los digo sí, en mi experiencia propia. Desde el punto de vista de las necesidades personales y familiares, es muy útil. Desde el punto de vista de la misión profesional, no siempre. A veces el trabajo del escritor es aburrido, a veces es difícil. En realidad el análisis, aunque se trate de cosas que son teóricamente pues, muy objetivas, en análisis a veces, dado que no estás frente al equipo, te tienes que imaginar ruidos, te tienes que imaginar que el ingeniero hizo las cosas como debió haberlas hecho. Y el hecho de hacer el trabajo en una misma silla, son distintos tipos de problemas, con distintos equipos, pero hechos desde el mismo lugar y siguiendo más o menos la misma rutina. Sí es más complicado. Desde el punto de vista meramente personal, yo preferiría estar en campo, pero desde el punto de vista de las necesidades exclusivamente personales, prefiero y necesito estar en casa. Tenemos unas preguntas un poquito ya menos serias, como sí. Por ejemplo, si fuera usted un equipo médico, ¿cuál sería? ¡Ay, carajo! Me gustaría hacer en todo caso una resonancia. Me gusta mucho la física que hay detrás de la resonancia. La física que hay detrás de la tomografía también es muy, muy interesante. Son equipos con muchas áreas que tienes que cuidar. Está transmisión, recepción, pero aparte de eso tienes un enorme imán que es muy fácil de subestimar, pero que es peligroso. Es un imán que depende de mantener 69 grados centígrados bajo cero y que se las arregla para mantener esa temperatura en un ambiente que está al aire, a temperatura ambiente. Todos somos complejos. La resonancia tiene la cualidad de que el magneto, al fallar, sí podría generar daños en su entorno. Y el ser humano, cuando explota, también puede generar daños en su entorno. Nosotros tenemos áreas que tienen que estar bajo control continuo. A veces, al trabajar bajo presión, si se te sale de control, no solamente puede ser carísimo de reponer, puede generar daño en su entorno. Es algo que tienes que mantener bajo control, que a veces puede llegar al límite, pero puedes regresarlo, que tiene que estar bajo un control bajo un control continuo, pero que cuando explota cuesta mucho. Y en ese sentido, a veces el ser humano también trabaja de alguna manera independiente. Y sin embargo, todo depende de que eso se mantenga bien. Puede ponerse al límite y aún así la resonancia puede seguir trabajando, excepto hasta el momento en que ya no sale bien y la cosa explota. Nosotros también. Es esa área que tiene que estar un poquito bajo control. Mientras todo lo demás funciona y no tiene necesariamente una relación directa, no está tan a la vista de todo el mundo. Un magneto se mantiene en control sin que necesariamente el cliente lo sepa y puede estarse saliendo de control sin que el cliente se dé cuenta. Puede estar trabajando, se dará cuenta porque tendrá que hacer ajustes, la frecuencia se irá desplazando y el equipo, si lo hace de manera continua, lo hace de hecho de forma automática. Y a veces no puedes notarlo, pero está bajo presión y está bajo, y puede estar.
te das cuenta. Igual nosotros. ¿Qué es lo más raro en todos los años de servicio o inesperado que se ha encontrado al momento de abrir un equipo? Sí, me han encontrado ratas, ratones. Me ha tocado en un portátil que la clavija le aflojan los cables para que simplemente no cargue y deje de trabajar. Pero es alguien que no quiere chambear ese día y abre la clavija con un desarmador, lo afloja, le saca los cables y ya. Me ha tocado ver equipos que se inundan. Estaba en un sótano y se inundó el sótano, o sea, ahí sí, o sea, se inundó todo. No, pues ya no servía, esa cosa ya no servía. Un tomógrafo en el ISSSTE en pandemia, donde se les hizo buena idea desinfectarlo con cloro a chorro. Se metió todo el cloro adentro y lo prendieron y ya no volvió a jalar. Si pudieran llegar a renombrar un equipo, el equipo que sea de la forma que a usted le gustaría, ¿cómo sería y cuál equipo sería? El Multitom Rax se llama ese equipo. Pues tampoco le puedo poner Arturito como... Derechos de autor. Sí. Ese equipo lo menciona y dice, ¿y esa madre qué hace? O sea, no tienes la más mínima idea de qué pudiera hacer. Dentro de Siemens, de hecho, dentro de Siemens mismo casi nadie sabe que existe esa cosa. Megatron. Bumblebee. No, Bumblebee no, pero sí se llama a lo mejor Megatron. Es un equipo absurdamente complejo para ser un equipo de rayos X convencional. Es una forma cara, compleja y absolutamente whitezican de tomar un estudio de rayos X. Puedes generar imágenes 3D. O sea, es como, sí tiene una capacidad tomográfica pero exclusivamente ósea. Eso es muy bonito el equipo. Sí se mueve muy suave y dices, oh, ¿y qué hace? Pues toma placas. Y finalmente, si tuviera que escoger una canción que fuera el soundtrack de su puesto actual, ¿cuál sería? Bueno, es que depende si me quiero sentir bien es uno, pero si quiero que refleje un poquito de odio a la humanidad, rata de dos patas podría ser. ¿Has escuchado esta canción? No sé por qué siento que podría ser esta la No, me gusta mucho, sí. Sí, me gusta. Sí, me gusta, sí. Perfecto, será esta. La atención continua al cliente genera esos efectos. Bueno, esto es todo por la parte del primer bloque. Sigue en nuestro bloque de preguntas rápidas. Sí. Buenas. Ya me dieron nervios, pero bueno. Ok, esta va a ser una parte de preguntas rápidas. Sí. Tiene aproximadamente unos 5 segundos para responder cada pregunta. ¿Qué prefiere, reparar o instalar? Instalar. ¿Resonancia magnética o tomografía? Resonancia en realidad. ¿Manual en PDF o en físico? PDF. ¿Hardware o software? Hardware. ¿Qué herramienta es indispensable? La computadora. ¿Café o té antes de realizar un servicio? Café. ¿Qué falla podría usted reparar con los ojos cerrados? Hay sí varias. Un cambio de un potenciómetro, errores de ajuste, quizá todo menos el ajuste de los láseres externos de un simulador. En realidad, fuera de eso, lo que no ponemos. Si fuera una herramienta, ¿cuál sería? Una matraca. ¿Su snack favorito para el trabajo? En su momento eran las donitas Bimbo, las glaseritas, y luego me generaron diabetes y terminé pasando por cacahuates enchilados. ¿Con qué serie identificaría su trabajo?
Me gusta verlo como si fuera House, porque se trata de descifrar cosas, de descifrar qué está mal, si esa o si esa. Ahora vamos a pasar a una actividad que hemos organizado con nuestra compañera Ana. Bueno, le traemos una pequeña actividad porque nos comentaron que le gustaba el fútbol. Se nos ocurrió, créditos acá a mi compañera, ¿Dónde podríamos...? ¿dónde pondría cada equipo? ¿En qué posición y por qué? Como extremo, pues podríamos poner al extremo derecho, al ultrasonido, porque es el más ágil de todos, es el más fácil, es el que se mueve más fácil. No va a poder defender muy bien, pero es el más ágil para correr. Sí. Por el lado izquierdo pondríamos también al portátil por lo mismo. Como centro delantero, nos vamos también al arco porque es el de más movilidad y el más alto de los que están ahí. En el medio campo, como contención, un poco el angiógrafo es versátil, es un equipo de rayos, pero tiene mucha movilidad. Bueno, esto como contención. Como medios pondría a lo mejor al SPEC y al PET. Su funcionamiento requiere cierta creatividad y cierta abstracción. Sí, son muy quietos los compas, no tienen así que digas tu gran movilidad, pero ya de los que quedan ninguno tiene demasiada. En el lateral, el rayos X fijo, el fluoroscopio en la otra banda también. En la central derecha y central izquierda dejamos a la resonancia del tomógrafo. Soportan gran parte de los ingresos. Y el mastógrafo, porque tiene la capacidad de la detección más temprana de cáncer. Bueno, después de esto, bueno, con mi compañera Carla le va a entregar un reconocimiento y agradecimiento. Bueno, y ya para finalizar, pues la verdad, muchas gracias por darnos esta oportunidad, por darnos pues todos estos conocimientos. La verdad son cosas que vamos a apreciar y que la verdad son cosas que mucha gente se enfoca más en la parte técnica y que usted se enfoque mucho en lo personal, en los sentimientos, en cómo mejorar como personas. La verdad es algo que vamos a apreciar para siempre. Y por parte de la UASH le queremos dar un pequeño reconocimiento por su apoyo en contestar esta entrevista sobre los ingenieros de servicio. Y ya por último, ¿algún consejo ya un poco más personal que usted quiera dar a nuestros compañeros que estén viendo este video? Cuiden de ustedes mismos, cuiden sus relaciones, porque les insisto, aunque las empresas digan que están comprometidas y que cumplen con las normas y que van a cuidar su salud mental, su salud física, en la práctica eso es algo que queda completamente a criterio de quienes serán sus jefes y muy probablemente ellos realmente no lo tengan en mente, entonces eso queda en manos de ustedes. Sí comprometerse con resolver, sí comprometerse con trabajar, sí comprometerse con hacer el mejor esfuerzo posible sin que eso les cueste su salud física o mental. Poner límites, está bien no poder hacer todo y está bien entender que no siempre se podrá y no siempre se podrá estar disponible. Su descanso y su salud está solamente en manos de ustedes. Siempre busquen apoyo, pues vayan a terapia, procuren tener 3 comidas al día al menos. No sabemos a dónde nos va a llevar el destino ni a qué nos vayamos a dedicar, pero todo trabajo tiene algo que se puede disfrutar y tenemos manera de adaptarnos. En la medida en que podamos aprender y crecer, tendremos cosas que nos facilitarán el camino más adelante. Esfuércense, den lo mejor que tienen, pero eso no incluya su salud mental.